La de Pedro, que el Señor me ayude ahí con la voz. Algo vamos a hacer. Ustedes no pongan el acento en los gallos, sino en el contenido de la palabra y que se entienda, ¿sí? Y si alguien se quiere reír, pero tiene toda la libertad, pero no, traten de no hacerlo tan fuerte para no distraer. Se vienen por dentro, por los gallos, ¿no? Eso no hay ningún problema, se puede hacer el picnic. Pero lo importante es que atiendan la palabra, ¿sí? Tres, 18 al 22. 3, 18 al 22. Esta sección, el triunfo del sufrimiento de Cristo. El triunfo del sufrimiento de Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Podría haber sido más atractivo poner un título como, no sé, espíritus encarcelados, y eso llamaría mucho la atención, pero no es el punto y no es el tema, no estaríamos haciendo justicia con el tema. El punto acá es el triunfo del sufrimiento de Cristo, y todo lo demás que se dice, pero lo está usando como argumento para que reluzca más el triunfo del sufrimiento de Cristo. Y en ocasiones cuando nosotros nos encontramos con pasajes bíblicos difíciles de comprender, y ustedes saben por qué, porque muchos estarán preguntando, y tal vez el foco de ustedes estará, quiero saber quiénes son los espíritus encarcelados. Bueno, eso no es lo principal, pero sí vamos a sugerir, ¿no?, quiénes son, quién puede ser por la palabra, con la palabra. El punto es que no es el acento en eso. Cuando nosotros encontramos un pasaje muy difícil de comprender, ¿no?, ¿qué pasa? Generalmente somos tentados a interpretarlo de una manera que nosotros queremos, y al final hacemos decir al texto lo que no dice, porque no lo entendemos muy bien, y hacemos una lectura superficial, y terminamos haciendo que el texto diga lo que nosotros queremos que diga, y estamos, por lo tanto, pecando, mintiendo, ¿sí? Y está mal. Esto tenemos que abordarlo con todo respeto, como toda la palabra del Señor, al igual que con toda la Escritura, sea considerado un pasaje oscuro como esa frase, que está considerado un pasaje oscuro, que quiere decir difícil interpretación, no porque haya algo oscuro en otro sentido, sino porque es de difícil interpretación, y lo es. De hecho, muchos creyentes de sana doctrina, eruditos, estudiosos, no se ponen muy de acuerdo con eso, pero ya sea un pasaje que esté claro en la superficie o oscuro, tenemos que hacerlo justamente en oración, con humildad, ¿sí? Justamente, y considerar lo que sí ya sabemos. Esto nos va a servir para toda predicación. Considerar primero lo que ya sabemos. Y luego vemos de esa manera lo que no sabemos. Para abordar lo que no sabemos, primero tenemos que considerar lo que sí ya sabemos. Y ahí sí nos vamos a poder abrir camino hacia un entendimiento que Pedro quería que tengamos, guiado por el Espíritu Santo. Podemos abrir ese entendimiento de perseverar fielmente en el sufrimiento con gozo, porque de eso se trata. Es lo que Pedro justamente está haciendo en esta carta, y es probable que estos versículos difíciles también tengan, no, probable no, Pedro está diciendo eso. Tal vez haya un pasaje oscuro, pero lo que Pedro está queriendo decir en general no, está muy claro. La intención es animarnos, equiparnos a soportar el sufrimiento injusto. Vamos a lo que sabemos primero, a lo que ya tenemos claro. Esto es lo bueno de ir predicando versículo por versículo y viendo el flujo de pensamiento, porque tal vez a alguno le importa más el misterio, desentrañar el misterio. Che, ¿qué está diciendo ahí de los espíritus encarcelados? Bueno, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es por qué utilizó eso, en qué contexto y para qué utilizó eso.
¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas? Bueno, va a ser muy difícil. Si me centro todo en espíritu encarcelado, ¿cómo lo va a aplicar a nuestra vida? No sé, vamos a hacer una sesión espiritista. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Así, un vistazo a vuelo de pájaro. Este pasaje revela justamente el 18 al 22. Es una unidad que comienza con la muerte de Cristo, con el padecimiento de Cristo y termina con la exaltación. El punto culminante en el 22 es la exaltación por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Además, tenemos que considerar la palabra porque, es muy importante cómo comienza. Esa palabra nos da mucha información. Esa palabra en el 18 nos está diciendo que esta sección está conectada al 17, o el del 3 al 17, porque es como que Pedro está contestando una pregunta que puede surgir, que va a surgir de los lectores. ¿Cómo termina el 17? Con la misma palabra, porque, aseverando, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cómo Pedro? Me suena al revés eso. Porque es mejor, ¿sí? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro, ¿por qué es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal? Y bueno, por esto, no, él va directo al ejemplo supremo. Y ahí viene la respuesta, porque también Cristo padeció. Ahí está la respuesta. Entonces, al abordar bien, de nuevo, él está contestando esta pregunta, y nosotros tenemos que abordar este pasaje con esto en mente, lo que Pedro está contestando. Este pasaje del 18 al 22 está contestando lo que es el 14, está aclarando lo que es del 13, perdón, no el 14, del 13 al 17, donde culmina con ¿por qué es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal? Lo digo una vez más, ¿por qué sufrir? Sí, ¿por qué sufrir por hacer el bien que por hacer el mal? La respuesta sería esta, parafraseando, porque Jesús ya ha pasado, ha caminado, ha transitado esa senda del sufrimiento injusto y fue el sendero que lo llevó a su vindicación, al triunfo y a su gloria. Fue vindicado, fue puesto en el lugar correcto. Cuando hablamos que fue vindicado, estamos diciendo que Dios está borrando de lo que las personas pensaban de Él. Las personas pensaban algo de Él estaba en la cruz, la gente estaba diciendo, está ahí por sus pecados, los judíos. Si eres el Hijo de Dios, entonces bajate de ahí. Ah, ¿vieron? No es el Hijo de Dios. Entonces lo que está pasando es que Él está ahí porque Él lo tuvimos, dice Isaías, ¿no? Como azotado de Dios. Pero en la resurrección y en la obra del Señor fue vindicado. Fue puesto en su lugar. ¿Saben qué? Está diciendo el Padre, Él es todo lo que dijo que era. Él lo es. Él fue puesto en lugar. Se borra toda esa injusticia que pensaron con la resurrección. Y acá está diciendo, ahora, si ustedes están sufriendo por causa de la justicia, así como Cristo fue vindicado, van a ser vindicados. Van a ser puestos en su lugar. Un día, alguna vez, ellos se van a avergonzar, ya sea porque se den cuenta, Dios quiera que sea por eso, que se den cuenta que están haciendo mal y se vuelvan a Cristo, o en el día del juicio van a ver que estas personas que azotaban, estas personas que maltrataban, estas personas que injuriaban, que metían preso y que mataban, eran realmente hijos de Dios. Este es el flujo de pensamiento y de esta manera, con esta verdad dominante en la mente, nosotros tenemos que entrar. Podemos ahora sí desempacar, desglosar, abordar estos versículos. Recuerden siempre esto. Así como Cristo fue vindicado, ustedes también van a ser. Así como fue puesto en el lugar correcto ante todas esas injurias, ante todas esas mentiras que se decía de Él por lo que estaba pasando. En la semana veía un videíto de un creyente en Irlanda, sí, en Irlanda, que por negarse a enseñar o a practicar, inclusive a la ideología de género en la escuela, va a pasar la Navidad preso. No solo que lo echan, de hecho no lo echaron, puede o tiene que renunciar, pero él dice, no, yo no voy a cambiar esto, no puedo ir en contra de lo que Dios está diciendo, estoy haciendo un mal, un daño, estoy mintiendo. Vas a pasar la Navidad preso. Para todas esas personas, el malo, el que está justamente en la cárcel, es ese profesor. Pero va a llegar el momento, el día,
que se van a dar cuenta, ojalá que sea antes del día del juicio y que sea por la gracia y misericordia del Señor, que se den cuenta, se avergüencen de lo que hacen, pero si no, va a llegar el día que a este que metimos preso por eso me está ahí, con Cristo. Cuando Cristo se manifieste, cuando vuestra vida se manifieste, dice en Colosenses Pablo, nosotros seremos manifestados con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora ellos no se dan cuenta lo que tiene el creyente. No se dan cuenta para nada lo que tiene el creyente. Es más, están siendo mortificados de lo que estaba pasando acá, martirizados, lo que estaba pasando acá en 1 Pedro, estaba por pasar inclusive. Entonces va a ser vindicado. Y teniendo esto en mente nosotros tenemos, la respuesta es clara, yo le estoy dando ya el final al principio. Él está diciendo, ¿por qué tienen que padecer haciendo el bien? Porque Cristo ya transitó. Y fue ese camino el que lo llevó a su vindicación. Fue ese camino que lo llevó a la gloria. Así que Pedro termina su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes con el máximo ejemplo, con el supremo ejemplo del padecimiento injusto que le hicieron a Cristo. Y ese padecimiento injusto logró el propósito triunfal de Dios. En el corazón del Evangelio está justamente el hecho de que Jesucristo, quien era perfectamente justo, murió por individuos absolutamente injustos. Nuestro Señor triunfó a través de ese sufrimiento injusto. Según Dios, el Padre había determinado proveyendo redención al mundo. Como Dios había determinado que el sufrimiento injusto porque lo mataron injustamente, si nosotros tenemos que pensar en una injusticia, en la injusticia más grande que se haya cometido alguna vez en la historia de la humanidad, en el planeta Tierra, ¿cuál es? La crucifixión de Cristo. No hay otra injusticia más grande. Ya en su primer discurso en Hechos 2, 23, 24, Pedro dice a por Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Todo bien? Fue por el conocimiento de Dios. Bueno, entonces ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, ahí lo vindicó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí en 2, 23, 24 de Hechos. Y en el 4, 27 y 28 la iglesia orando dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que Dios permitió que ellos siguieran su propia maldad y cometieran la injusticia más grande que se podía haber llevado en toda la historia de la humanidad, y estaba en el propósito de Dios. Fíjense que aquí Pedro dice en el 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad así lo quiere, de Dios así lo quiere. Fíjense que Dios quiso que el justo, el santo de los santos, el justo con mayúscula, el único que el Padre puede decir, en Él tengo complacencia, el único que me complace con su vida perfecta, quiso que llegara a la gloria por el camino del sufrimiento. Así que ustedes también. Entonces, ¿por qué, Pedro, tenemos que sufrir haciendo el bien? Porque Cristo padeció. Y fue la voluntad de Dios. Y fue la voluntad del Padre. De esto se trata. Así que Dios, acá siempre decimos, no vamos a desentrañar el misterio de soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Es así. Y es así, el hombre es culpable. Cuando Judas entrega a Cristo, él hizo lo que él quería hacer en su maldad. Pero estaba llevando el plan de Dios a cabo, pero sin embargo, era culpable igual. Cuando esa gente una vez se mira una película, capaz que es más vívido la visión, la imagen de la gente, o leyendo, que es lo que tenemos que hacer, principalmente la palabra, cuando gritaba esa turba endemoniada de personas, crucificadlo, crucificadlo, nosotros pasa algo por dentro y decimos, no queremos que lo crucifiquen, lo natural. Sin embargo, era el plan de Dios para nuestra salvación. Y si no lo crucificaban y no padecía toda la ira del Padre ahí en esas 3 horas de oscuridad, nosotros no teníamos la salvación. Es como paradójico. Sin embargo, los que estaban gritando ahí eran culpables de su propia maldad. Estaban cometiendo ese es el punto, la peor injusticia. Y cometiendo la peor injusticia, la injusticia más grande, atravesando justamente el camino de la injusticia, Jesucristo, Dios encarnado, Dios Hijo, Él llegó a la victoria.
un comentarista dice, el misterio de la providencia divina es que Dios es absolutamente soberano, pero su gobierno y su predeterminación no están separados de la responsabilidad humana. Y la maldad del hombre no reduce a Cristo a una causa secundaria. O sea, corto ahí, hago paréntesis y digo, no es que a Cristo murió porque la gente era mala y lo mató simplemente. Sí, pero eso es secundario más bien. Estaba en los planes de Dios. Que Cristo lo mataron no reduce la maldad del hombre a una causa secundaria, que Cristo haya muerto. Dios es primordial en llevar a cabo providencialmente todos los elementos de su plan y voluntad, eternamente, perennes, dice acá. El ejemplo perfecto de Cristo de padecer injustamente y a través de eso lograr el glorioso propósito de salvación de Dios debería brindar a los creyentes esperanza y confianza para el triunfo del propósito divino en medio de sus propios sufrimientos. Quédense tranquilo, estamos sufriendo por una causa injusta. Sin embargo, el santo, el justo, también lo atravesó y fue para bien, para su gloria, para nuestro bien, para nuestra salvación, para su gloria. Esto se trata. Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es el camino, sí, del sufrimiento, el camino que no queremos saber nada, y nadie es masoquista acá, y no estamos diciendo que uno va a salir a buscar adrede el sufrimiento. Pero cuando estés pasando, cuando pase, estos hermanos que están pasando acá en las iglesias de Asia Menor, los que hoy están pasando, inclusive en países como dijimos anteriormente, hace unos domingos atrás, que pensamos que no iba a pasar, europeos, Canadá y en otros lugares, y los que están pasando en lugares donde sí pensamos que podría pasar, ellos se tendrían que conmover y alentar, conmover para bien, ¿no? Y alentar con esta palabra, con esta verdad. Quédense tranquilo, de nuevo, Pedro no está buscando, su prioridad no es, bueno, ayunen 40 días para que cese la persecución. No, tranquilos, si es la voluntad de Dios van a padecer. Y quédense tranquilos porque fue la voluntad de Dios que Cristo padezca para nuestra salvación. El bosquejo acá es con la finalidad de darles a los creyentes de Asia Menor un entendimiento más enriquecedor que eso, más enriquecedor lo que necesitamos nosotros, del bendito resultado de la injusticia de la cruz. Del bendito resultado de la injusticia de la cruz, Pedro ruega a sus lectores a considerar por lo menos cuatro elementos que encontramos de la victoria de Cristo. Acá vemos su victoriosa carga del pecado. Él cargó el pecado y fue victorioso cargando el pecado. Pero no solo eso, sino que también vemos su victoriosa proclama de su victoria, valga la redundancia. Eso vamos a ver hoy, esos 2 puntos. Para la semana que viene, su victoriosa salvación en el camino del sufrimiento y su victoriosa supremacía justamente atravesando el camino del sufrimiento. Vamos por favor al desarrollo. Primer punto, su victoriosa carga del pecado. Recuerden siempre el flujo de pensamiento. Pedro está contestando por qué hay que sufrir haciendo el bien. Y como contesta, el primer punto, su victoriosa carga del pecado, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿sí? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pedro rápidamente tiene que aclarar, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por los pecados de quién? El justo por los injustos, ¿no? Y de nuevo, como ya lo explicamos, pero con la repetición nos vamos a acordar, porque esa palabra nos explica cómo Pedro está conectando, esa palabra conecta con el pasaje anterior, 13 al 17. Y le está recordando a su lector y ahora a nosotros que no nos debería sorprender en absoluto, o no nos tenía que desanimar el padecimiento, ya que Cristo triunfó en su sufrimiento, aunque padeció una muerte muy dolorosa, tal vez la más terrible y horrorosa, que es la crucifixión. En contraste con lo que Pedro está diciendo aquí de Cristo, el autor de Hebreos le dice a sus destinatarios, a sus lectores, que estaban sufriendo, que aún no habían resistido hasta la sangre. Tranquilo, todavía no llegaron al martirio, todavía no los mataron. ¿Estás padeciendo algo hoy? Por la causa de Cristo estoy hablando. Alguien se está burlando de vos en la escuela, en el trabajo, en algún lugar. Por ser cristiano tenés problemas familiares, por seguir a Cristo.
todavía no llegaste, no has resistido hasta la sangre. Y cuando llega hasta la sangre, que es la muerte, ya vas a estar con el Señor en la gloria. Así que si llegamos ahí, bendito sea el Señor también, siempre. Ahora bien, no todos los creyentes vamos a morir como mártires. No todos los creyentes mueren como mártires. Capaz que yo muera como mártir, no lo sé eso. Por eso me corrijo. Vemos hoy en día muchas personas, hombres de Dios, que no murieron como mártires, que pasaron sus cosas, pero no fue por causa de Cristo. Algunos por enfermedad, otros por la vejez. Escuchamos cada tanto, ¿no? Hombres de Dios, de que nosotros tomamos cosas que partieron. Y no lo hicieron como mártires, que seguro que si hubieran pasado por ese camino, Dios lo hubiera sostenido, seguro, porque eran salvos, porque ya eran del Señor, escogidos de Él. Ahora, pero aún si pasarían o pasaríamos por el camino del sufrimiento en la muerte, injusto, sufrimiento injusto, siempre hablando por causa de Cristo, todas las personas que mueren merecen morir, porque la paga del pecado es la muerte, como dice en Romanos 6:26, y mi cuerpo pecaminoso debe morir. Mi cuerpo no regenerado debe morir. O sea, está bien que el hombre muera por causa del pecado, por eso morimos, ya sea de manera. Entonces, aún si atravesamos el camino del sufrimiento injusto y muero, estaba bien que muera. ¿Por qué? Porque tenía que morir, de esa manera o de otra manera tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte, y soy pecador, y me merezco la muerte, y por eso morimos. Ahora, esto es diferente con Cristo, ¿no? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Todas las personas mueren porque son pecadoras, en un sentido, ¿no? Lo que en un sentido convierte a la muerte justa, siempre justa, inclusive si estás atravesando, si moriste o te mataron por la causa de justicia. El hombre merece morir. Ahora, Cristo no merecía morir. Ahí está la gran diferencia del justo por los injustos. Inclusive ustedes ahora, le está diciendo Pedro, que son justificados y que están atravesando el sufrimiento de manera injusta por causa de Cristo, aún si muere, está bien que mueran. Ahora, el caso de Cristo no, Él es el justo. Siempre les recuerdo esta frase, les recuerdo una y otra vez. No se enojen por la repetición. Recuerdo cuando le preguntaron a aquel hombre de Dios, le preguntaron por qué a las personas, usted ya lo tiene que saber casi, buenas, le pasan cosas malas. Y este hombre de Dios le respondió, eso fue una sola vez y fue por tu culpa. Es más o menos lo que Pedro está diciendo acá. Es justo por los injustos. Una sola vez pasó esto del justo por los injustos. Una sola vez. El hombre merecía morir, Cristo no. Una sola vez pasó que alguien muere y no tenía que morir. Porque no había pecado en él. Cristo padeció al morir por los pecados de otros, por nuestros pecados, por los pecados de todo aquel que creería en él a través de la historia. El pecado ocasionó la muerte de Cristo, no su pecado, la muerte del santo, sino nuestros pecados. La muerte del inmaculado, de aquel que no tenía mancha, que no tenía mácula. Este es el ejemplo supremo de sufrimiento. No puede, cualquier cosa que yo pueda pasar, que vos puedas pasar, la más horrenda muerte, inclusive por causa de Cristo, no va a ser nunca comparada con lo de Cristo. Él sí atravesó el camino del sufrimiento, pero él no tenía que morir en ningún momento. El justo, el único justo. Él estuvo dispuesto a soportar. Y eso es lo más grandioso, glorioso que uno también. El justo que tendrá que decir, mira, yo no merezco morir, y con justicia lo digo, no merezco morir, y dice, voy voluntariamente a la cruz, a llevar pecados de otros, Ya en esta misma epístola, Pedro afirmó en el 2:22 que él no hizo, que Cristo no hizo pecado, nunca tuvo, siempre lo decimos porque si lo empezamos a comparar, a contrastar con nuestras vidas, que todo el tiempo, no hay un día que no haya un mal pensamiento contra una persona, algo, una palabra que no tenías que decir, un mal sentimiento, siempre hay algo. Que Cristo 33 años, segundo a segundo, nunca pecó, nada, jamás. Todo el tiempo viviendo para el Padre, para la gloria del Padre. Leía de John Piper una frase que decía que lo que necesita el cristiano no es tener más dinero, más tiempo, no más bienes materiales, sino conocimiento de Cristo, ¿no?
Y alguien podría decir, no sé, no estás exagerando. Yo también necesito algo de plata, necesito algo de salud, necesito algo de tiempo. No, lo que necesitas es eso. Y tal vez te parezca que uno está exagerando y sea hasta un extremista. Y eso es lo que nos convierte solo en pecadores, que Dios no está primero en nuestras vidas todo el tiempo. Cuando llegas a ese conocimiento y vas creciendo, pero siempre pasa algo, me pongo primero a mí, antes que al Señor. No, Cristo, 33 años poniendo al Padre siempre primero, siempre, no un segundo, nunca. Padeció una sola vez, después sigue diciendo. El que no hizo pecado, padeció una sola vez por los pecados, justamente. Fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Ustedes, pensemos esto un minuto. ¿Por qué había que realizar sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Justamente porque Dios requería simbolizar la necesidad de expiar, de cubrir el pecado por medio de la muerte de un sustituto inocente. Esa era la figura. Ahora Cristo en el Nuevo Testamento se presenta como el que cumplió, el sacrificio perfecto que cumplió con todas las figuras, símbolos e imágenes del Antiguo Testamento. Él fue la realidad de expiar por todos los pecadores que alguna vez creerían en Él, de cubrir sus pecados. De cubrir todas las imágenes, hasta la imagen de la serpiente se cumple en Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cargó con el veneno de nuestro pecado, con lo que nos mataba, lo que nos mandaba al infierno, lo que nos mantenía en condenación. Y por eso fue una sola vez. Él cumplió con todos, el justo, que no tenía pecado, que no tenía mancha, una sola vez. Y me encanta esta frase, pero me encanta del original. La palabra que se utiliza es apax. ¿Y por qué? Porque quiere decir de validez perpetua que no requiere repetición. Una sola vez. Está diciendo, ¿saben qué? No requiere repetición. No se necesita repetición. Esto tiene validez perpetua. No hay que cada año hacer un sacrificio por todo el pueblo o cada día sacrificar animales. Esto era algo totalmente novedoso, nuevo para la mente judía, que conocía, que estaba familiarizado, que se crió en ese mundo de los sacrificios, donde miles y miles de sacrificios se hacían. En la Pascua se calculan, algunos calculan que se sacrificaban hasta 250.000 de corderos, de ovejas. Un cuarto, 250.000. ¿Tienen alguno para Navidad que nos tienen ahora? 200, corrían por las calles como río la sangre. Y ahora, no más sacrificios, no, es que no entendieron ustedes de qué se trataba. Eso solamente era la imagen, era la figura, era la sombra de lo verdadero. Una sola vez, el de Cristo es una sola vez, es el billete que paga todo, el billete infinito. No se necesita más hacer sacrificios. La única muerte expiatoria de Jesucristo terminó con esos sacrificios insuficientes de animales en el altar de una vez y para siempre. Cuando Cristo mismo llevó el castigo que los elegidos debían pagar, lo soportó por ellos, cumpliendo así la satisfacción del justo juicio de Dios. El Padre fue satisfecho. Eso es propiciación, la doctrina de la propiciación. Fue satisfecho, con esto me basta y me sobra, es suficiente. No se necesita más, no hay que volver a repetir nada. En la muerte sustitutoria de Cristo, Él padeció. Esto se da, el justo por los injustos. Esa fue la ofrenda perfecta por el pecado. Él voluntariamente, como lo aclara y Él mismo lo dice en Juan 10, 15 al 18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esos también debo atraer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver... porque yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Él voluntariamente, su sacrificio perfecto, una sola vez cubrió todos los pecados, todos absolutamente, de aquellos que creerían alguna vez en Él, de los escogidos. Y esto fue de acuerdo con el propósito del Padre que se da desde antes de la fundación del mundo. Y Él llevó sobre sí todo el castigo que los injustos, que nosotros
debían pagar. Cada vez, hermanos, que estés pensando y te diste cuenta que pecaste, debes pensar, por este pecado murió Cristo. Y este pecado, si por la gracia de Dios yo no iba a Él, cualquiera de estos pecados, uno solo me condenaba por la eternidad en el infierno. Él pagó mi infierno, donde yo justamente debía estar, ahí debía estar. Ahora, ningún texto lo declara mejor o de manera tan concisa, como ya lo predicamos alguna vez. Uno de sí, mis textos preferidos, tal vez toda la palabra es preferida, pero en 15 palabras del griego lo dice de una manera en la economía divina, tan concisa. El que no conoció pecado, y en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Claramente Él no conoció pecado, pero lo hizo pecado. Y tengo siempre la necesidad de aclarar, no lo hizo pecador. Lo habrán escuchado ya muchas veces. Él nunca fue pecador, el justo por los injustos, el justo lo hizo pecado, tiró todo nuestro pecado sobre Él. Lo hizo la ofrenda del pecado, Él fue la ofrenda del pecado. Ahora Pedro aquí se dirige a sus lectores. Estas declaraciones de Pedro, él va a lo práctico, quiero decir. Él podría decir más sobre la imputación que se acreditan los pecados de Cristo, pero los pecados nuestros a Cristo, perdón, es una super herejía, la que dije recién sin querer, nuestros pecados a Cristo y la santidad de Cristo a nosotros. Esa es la imputación, esa es la imputación. Esa es la imputación. No dice nada de eso mucho, no, podría seguir avanzando, pero no dice nada porque él está usando esto como una ilustración, tengamos esto en mente, como una ilustración de cómo la más extrema aflicción e injusticia dio como resultado el triunfo supremo de la salvación. Lo que él está hablando, lo que él está utilizando estas palabras de justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo padeció como una ilustración de cómo la más extrema aflicción e injusticia que se pudo cometer dio como resultado el triunfo supremo de la salvación. El triunfo supremo de la salvación. La aflicción injusta de Cristo dio como resultado el triunfo supremo de la salvación. Y esto debería ser realmente alentador para los creyentes que sufren de manera injusta. Tiene que ser eminentemente alentador. Ahora, ¿dónde usted podrá estar pensando se expresa el triunfo de Cristo aquí? Porque, bueno, termina igual en la gloria en el 22. Pero aquí, en esta primera parte, porque estamos hablando del triunfo cargando el pecado, su victoriosa carga del pecado es el punto. Justamente aquí vemos la victoria cuando dice para llevarnos a Dios. Ese es el objetivo y lo cumple con su padecimiento, para llevarnos a Dios. Él es el camino y la verdad y la vida. Él nos lleva a Dios, Él nos lleva al Padre, pero lo hizo a través del sufrimiento. Él padeció, está claro acá, el justo por los injustos, una sola vez. ¿Para qué? Está la cita de propósito. ¿Cuál es la finalidad? Para llevarnos a Dios. En Mateo 27:51 se nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Y qué demuestra ese rasgado, digamos? ¿Qué es lo que está demostrando? El rasgado divino, porque lo hace Dios. Del velo del templo, de arriba hacia abajo, demostró simbólicamente la realidad de que Dios, por medio, Cristo, es el que abre el camino hacia el Padre. Por medio de su muerte, por medio de su resurrección, y ahí de su muerte ya en realidad, porque cuando murió ahí después iba a resucitar, pero ya cuando murió el velo, cuando Él dice, Padre mío, te encomiendo mi espíritu en tus manos, ahí se rasga, ya está abierto el camino. Como Pedro ya nos había enseñado en el 2:9 que somos real sacerdocio, habíamos explicado que lo único que tenían acceso a la presencia de Dios eran los sacerdotes. El sumo sacerdote, ahora ustedes son real sacerdocio. Ustedes ahora pueden acercarse libremente al trono de gracia y misericordia para obtener el oportuno socorro, como dice ahí en Hebreos 4:16. ¿Y por qué? Porque el velo se rompió, porque el velo se rasgó. Porque eso lo ganó Cristo en la cruz. Él nos llevó por medio del sufrimiento injusto, nos llevó al Padre, abrió el camino. ¿Sí?
como sacerdotes reales, nosotros ahora tenemos acceso, como ya dijimos. Y Cristo es el que nos da la bienvenida. Es Él es el que nos llevó. Esa palabra llevarnos, muy interesante del griego, prosagó, expresa justamente el propósito específico de las acciones de Cristo acá. ¿Qué es? ¿Cuál? Conducirnos, llevarnos. Llevarnos al Padre. Muchas veces describe también esa palabra, prosagó, a alguien a quien se está haciendo pasar o se le está dando a un evento y hay alguien que está como en la puerta, pasás o no pasás. ¿Sí? En los tribunales antiguos, ciertos funcionarios controlaban el acceso al rey, verificaban el derecho de alguien de verlo y lo hacían pasar a esa persona a donde estaba el monarca. Cristo ahora realiza esa función también. Cuando vayamos al cielo no necesitamos que Pedro nos reciba. El que va a estar es Cristo. Y podés pasar tranquilamente porque yo pagué todos tus pecados. Pagué todos tus pecados. Yo clamé ahí. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estuve pagando todo, podés tener acceso. Y hoy en día tenemos acceso libremente. Y ahí entendemos mejor cuando nosotros oramos y terminamos nuestra oración en el nombre de Jesús. Tenemos acceso en el nombre de Jesús, por Cristo, por su obra, por su mérito. Como siempre decimos, no es la palabra mágica. No es la palabra mágica, es la realidad consciente que yo no puedo ir por mí mismo, que no hay justicia alguna en mí fuera de Cristo para poder reclamar, ni siquiera acercarme un poquito, ni siquiera pedirle algo, nada le puedo pedir fuera de Cristo, es en el nombre de Él. Él es el que nos da acceso, por Él tenemos acceso, eso es para llevarnos justamente, como dice acá el texto, para llevarnos. Hebreos 6:20 dice con relación al atrio interior del cielo, que Él, por Cristo, entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre. Cristo entró para llevar a los elegidos a la comunión con Dios. Y hay muchos versículos que tengo las citas, pero no le voy a decir ahora por el tiempo. Si alguien quiere, después también se la podemos pasar, las citas, pero por el tiempo y tenemos la cena, pero este es el punto, para llevarnos la cita de propósito acá. Ahí se ve el triunfo de cargar los pecados. ¿Cuál fue la victoriosa carga del pecado que cargó el justo por los injustos? Sí, el punto fue llevarnos, abrir el acceso, romper el velo, tener ahora acceso a su presencia y tenemos acceso para siempre, por la eternidad, a su presencia. Pero no termina ahí lo que Pedro está hablando, ¿no? De cómo él fue vindicado a través del sufrimiento, cómo fue puesto en el lugar que le corresponde a través del sufrimiento. También hay una proclama victoriosa de Cristo, como andamos con el tiempo, porque ahora entramos justamente al pasaje oscuro, por así decirlo. Siendo a la verdad muerto en la carne, si me siguen ahí en la parte B del 18 al 20a, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Primero vamos antes de entrar a la parte más, tal vez, oscura, en el sentido de difícil interpretación, siendo la verdad muerto en la carne. A veces digo, en este círculo ni siquiera tengo que comentarlo, pero hay que decir, sí, que hay críticos que pusieron en duda la resurrección de Cristo, ¿no? Algunos dijeron, no, lo que le pasó a Cristo ahí es que Él no murió del todo, Él quedó agonizando, Él tuvo un semicomatazo, entró en coma. Y después lo llevaron a la tumba y con el frío de la tumba él más o menos se pudo levantar y salir, ¿no? Una locura total. Nosotros conocemos el relato bíblico, que a fin de acelerar la muerte de los que estaban allí, porque recuerden que en la crucifixión se trataba de estirarla todo lo que se podía para que sufran y agonicen. ¿Y de qué manera lo hacían? Poniéndole la plataforma abajo en el pie para que con sus piernas puedan hacer fuerza para tomar bocanadas de aire, para seguir vivos, pero a la vez sufriendo. Pero como se venía la Pascua, quisieron acelerar la muerte y lo que hicieron es quebrar, los dos que estaban al lado de Cristo, quebrarle las piernas. Así ya no podían más sostenerse y morir. Y cuando fueron a Cristo, se dieron cuenta que ya había muerto, Él voluntariamente, cuando Él quiso, en su soberanía, dijo, ahora te entrego, ya se cumplió todo, ahora muero, ¿no? Y ya estaba muerto y lo comprobaron cuando le clavaron, la lanza, el vientito, ¿no? Le clavaron la lanza y salió
agua y sangre y agua, eso justamente está diciendo sin dudas que estaba muerto. Así que acá igual Pedro lo dice claramente, siendo a la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu, y ahí también ya entramos en complicaciones por algunas traducciones. Vivificado en espíritu, lo que primero le tengo que decir es que acá no está usando, en el griego no está el artículo definido, no dice en el espíritu. Generalmente cuando habla del Espíritu Santo, se dice en el espíritu, se usa justamente el artículo definido. Acá entonces no está hablando de la resurrección de Cristo, todavía, más adelante sí, sino que está vivificado en el espíritu. Si hubieran querido, porque algunos usan esta frase como el contraste de muerto en la carne y resucitado. Algunas versiones, como la Nueva Internacional, que ayuda mucho en otras partes, pero es una versión dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Una traducción dinámica, que agarra la idea y después la pone con otras palabras, pero no va al literal, a lo literal. Y a veces hay mucho de la traducción del traductor, mucho de la interpretación, del traductor. Por ejemplo, esa y otra Biblia dice que el Espíritu hizo que volviera a la vida. De hecho, algunos de Sana Doctrina también lo ven así, pero recuerden esto, no está el artículo que ya en el Espíritu, sino el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, evidentemente no está hablando de la resurrección todavía ahí, porque si no tendrá que decir de esta manera. Tendrá que decir muerto en la carne y vivificado en la carne. Porque la resurrección no fue espiritual, la resurrección ¿qué fue? Física. Por lo tanto, si Pedro estaría hablando ahí de la resurrección, tendría que decir muerto en la carne y vivificado en la carne también. Así que evidentemente, por esto, yo le estoy diciendo, estoy tirando este argumento, está hablando más bien de su espíritu eterno que siempre estuvo vivo. Seguía vivo espiritualmente, sí. Aunque su cuerpo terrenal estuvo entonces muerto, 3 días estuvo en la tumba, él seguía vivo, sabemos que seguía vivo. ¿Y por qué sabemos que seguía vivo? Dice, lógicamente seguía vivo espiritualmente. Y sabemos hasta dónde estuvo. Eso no quiere decir, no quita que no pudo ir a proclamar su victoria a otro lugar. Él le dice al ladrón que está al lado de él, que lo está salvando, hoy mismo estarás conmigo. Entonces, algo que ya no hay ninguna duda, que el Señor estuvo espiritualmente allá, arriba. El cuerpo seguía abajo. Cuando resucita, y alguien lo quiere tomar, y dice, no te aferres a mí, porque todavía no fui al Padre. Pero ¿cómo? ¿No estuvo con el Padre? Sí, pero estuvo físicamente. Todavía no había ascendido. No había ascendido físicamente, pero sí espiritualmente. Eso no quiere decir que no pudo ir a otro lugar en el transcurso de su vida o su venida de su muerte a su resurrección en ese transcurso. ¿Sí? Se va entendiendo acá, no quiero marear, pero quiero explicar esto así, que evidentemente no puede esa frase vivificado en espíritu referirse a que resucitó ahí, sino que seguía lógicamente vivo porque su espíritu seguía vivo y estuvo justamente mientras su cuerpo estaba ahí en la tumba, él seguía vivo. La resurrección, como dijimos, no fue simplemente una realidad espiritual, sino fue física. Justamente lo que alegan en contra de la resurrección, dicen, no, fue una resurrección espiritual y no física. Y alguno podría decir, bueno, pero tenía que haber estado muerto espiritualmente. Y otro dice, sí, en realidad hubo una clase de muerte espiritual. ¿Cómo tuvo una clase de muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Es inexistencia? No, es estar separado. Bueno, en esas 3 horas de oscuridad, la luz del mundo, en quien tiene toda la vida en él, fue separado del Padre. Fue separado cuando clamó, voz en cuello, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue apartado de la comunión. Esa declaración se refiere justamente al momento en que nuestro Salvador fue separado del Padre. Mientras toda la ira de Él, del Padre, de Dios Padre, caía por los pecados nuestros, por los pecados de pecadores. Es en esas 3 horas de oscuridad, ¿sí? De la hora sexta a la novena, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, Él fue separado totalmente, Él fue cortado de la comunión con Dios el Padre. Ahí hay como una especie de muerte espiritual, por supuesto,
Porque podemos decir que en ese momento, en esas 3 horas, la experiencia de Cristo, la que nunca había tenido por toda la eternidad, la experiencia que tuvo fue igual a la condición de los incrédulos, que viven en muerte espiritual, una vida de separación con Dios y enfrentan el juicio divino en la muerte física. Ahora, en su muerte por el pecado, su resurrección a la gloria, Cristo conquistó la muerte, conquistó justamente la salvación para los pecadores. Ahora, eso no es igual para los pecadores. Ahí está la diferencia. Tuvo una experiencia como los pecadores que están separados por llevar los pecados del Padre. Pero Cristo con esa muerte conquistó. Sin embargo, aquellas personas que siguen sus pecados, que no se arrepienten de sus pecados, van a experimentar la vergüenza y el castigo por toda la eternidad. Y acá es un buen momento para decirte, si te estás dando cuenta que no estás en Cristo, si te estás dando cuenta que estás lejos de Él realmente a la luz de la palabra, el llamado es mirar a Cristo en fe y arrepentimiento, escapar de la vergüenza eterna, escapar del castigo eterno, escapar de la separación de Dios, escapar de ser convertido en objeto de ira por la eternidad, escapar de arder en el infierno, correr a Cristo, reconocer tus pecados, reconocer que justamente te estás yendo al infierno con toda justicia. Cree que solamente en Cristo hay provisión para esa salvación, que solo en Él hay salvación, solo en Él hay provisión para el perdón de tus pecados. Así que Cristo fue separado por un momento, pero para conquistar nuestra salvación. Y experimentó lo que experimenta el resto de la humanidad. Esa humanidad que si no va a Cristo, va a pasar la eternidad en el infierno. Pero Cristo cargó 3 horas todo nuestro infierno, toda la eternidad de nuestro infierno. Y acá empezamos a entrar en el pasaje oscuro. Seguimos por favor el 19. El 19, en el cual, ¿a qué se está refiriendo? Como termina el 18, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por lo menos, y no las voy a decir todas, por lo menos hay 5 interpretaciones. ¿Sí? 2 considero, porque aparte son de sana doctrina y uno lo considera, pueden ser cualquiera de estas 2, por supuesto que yo le voy a sugerir una que va con todo el contexto, y hay otras que hay que descartarlo de plano. Hay personas que creen que estos espíritus son espíritus humanos, los tiempos de Noé está claro que son de los tiempos de Noé, sean demonios o espíritus humanos son de la época de Noé. Y Cristo fue en ese transcurso al infierno a darle una segunda oportunidad, eso descartamos, es una herejía. Eso va contra otros versículos, Hebreos 9:27, que está determinado, establecido, que el hombre muere una sola vez y después del juicio. No vemos eso en otra parte. Bueno, lo que pasa es que ellos fue antes que Cristo viniera, así que no se predicaron el evangelio. Error, primero que Noé, iba a decir Moisés, Noé, le predicó 120 años. Y si fuera de esa manera, porque uno dirá, bueno, tiene una lógica, ellos no escucharon el evangelio. Bueno, ¿cuántas personas no escucharon el evangelio desde el principio del mundo hasta hoy? Cristo tendría que pasarse más tiempo en el infierno, predicando. Entonces, así que eso descartamos desde el vamos de que fue predicar a los espíritus encarcelados, esa frase, ¿no? Después hay otra interpretación que yo adhería a esa interpretación, pero me di cuenta que tenía sus debilidades, ¿no? De que otros dicen, bueno, lo que está pasando acá, y es de sana doctrina, Dios tiene una lógica, y tal vez podría ser, pero voy a decir por qué creo que tiene sus deficiencias. Es que en realidad, Cristo, el Espíritu de Cristo, estaba en el mensaje, estaba predicando con Noé, porque después, estos son los tiempos de Noé, ¿no? En el 20, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, no, esto es así. Vieron que cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que escuchan es el discurso de Cristo, ¿no? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor, que en realidad en el griego es el discurso de Cristo. Bueno, el Espíritu de Cristo estaba ahí predicando. Y el mensaje sería que así como Dios vindicó a Noé, todo el mundo no creía en Noé, pues solo 8 se salvaron. Dios lo vindicó en el arca, en la salvación de él, quedó demostrado que sí, lo que él predicaba tenía razón.
Bueno, el problema de esa interpretación es que la palabra fue, que se usa ahí fue, pareumai, denota ir de un lugar a otro lugar. ¿Sí? Quiere decir habiendo ido en camino. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 22 para la ascensión. Sí, el punto sería que Cristo estuvo predicando, estuvo su espíritu en el mensaje de Noé predicando. No hubiera dicho fue, porque eso es trasladarse de un lugar a otro. Hubiera dicho estuvo, en el cual estuvo allá. Pero acá es evidente que él fue a un lugar. Se usa la misma palabra para la ascensión. Y aparte el punto de partida es el padecimiento de Cristo. Entonces tuvo que tomarse la máquina del tiempo, para si no habría problema, para ir allá. No podría ser. Y está hablando además que son espíritus de personas, que a las personas que no obedecieron y por lo tanto ahora están en el infierno. Otras dos deficiencias en esta interpretación, que no utilizan nunca la palabra infierno, que podría ser igual, sino que están encarcelados en un lugar. Por otro lado, también el tema, hay otras deficiencias también, ¿no? De predicar a los espíritus encarcelados, que la palabra espíritu en todo el Nuevo Testamento, al menos que se aclare, ¿sí? Como en Hebreos 12, donde dice el espíritu de los justos, nunca se refiere a seres humanos, ¿sí? Nunca. Hubiera usado mejor la palabra alma, no neuma, que es espíritu, sino otra palabra que es alma. Y él utiliza la palabra espíritu sin poner ninguna aclaración. Entonces, por lo tanto, siguiendo todo el Nuevo Testamento, no se puede estar refiriendo a hombres, a personas, a seres humanos, sino a seres espirituales, demoníacos en este caso, ¿no? Demoníacos en ese caso. Le estoy dando la clave de interpretación para entender por qué eso no puede ser que estaba el Espíritu de Cristo predicando con Noé a las personas que ahora están encarceladas en el infierno, que de hecho lo están en el infierno, pero Pedro tranquilamente hubiera usado la palabra infierno o Hades, hubiera dicho almas en vez de espíritu, ¿no? Entonces estoy dando el por qué. Ahora usted dirá, pero dice que fue y le predicó, entonces si son demonios, ¿les predicó a los demonios? Bueno, esa palabra, queruso, que es la que se usa por predicar, no es una palabra que solo significa predicar el evangelio. De hecho, si hubiera sido predicar el evangelio, hubiera usado otra palabra que es justamente evangelio, parecida, evangelizó, en el griego. No está usando nada de dar el mensaje bueno, no. Simplemente fue y declaró, proclamó, demostró. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, él exhibió públicamente en Colosenses 2.14, 2.15, exhibió públicamente a todas las principales y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, evidentemente estos espíritus no estaban ahí, estaban encarcelados desde los días de Noé. Bueno, la victoria y la supremacía de Cristo también tenía que demostrárselo a ellos. También tenía que ir y proclamar. Lo que está haciendo con esa palabra acá, predicó, que es queruso, Cristo está haciendo como un heraldo, pero de su propia victoria. ¿Qué hacía un heraldo en la antigüedad? Iba a una ciudad representando a los reyes para hacer anuncios públicos y preceder a los generales y monarcas que iban a tomar posesión para celebrar los anuncios. Bueno, venía él y el heraldo leía el edicto del rey y decía, bueno, esta provincia ahora pasa a manos de tal, porque hubo una victoria que triunfó el general fulano para el rey mengano. Bueno, Cristo ahora está yendo a hacer un heraldo de su propio triunfo. Es una proclama victoriosa de su vindicación aún. Y en el contexto va porque termina en el 22 diciendo justamente que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En el contexto se ve justamente ángeles, autoridades y potestades. Entonces lo más lógico que sean espíritus de demonios. ¿Y quiénes son? Vamos a identificarlos rápidamente. Porque ¿cómo llegaron ahí a estar encarcelados? ¿Por qué razón llegaron a estar encarcelados? De nuevo, seguimos con esta parte. Espero que me estén entendiendo. Pero si es difícil lo que les estoy diciendo ahora, recuerden que es fácil el mensaje. El mensaje que Cristo a través del sufrimiento
¿sí? Consiguió la victoria. La victoria para nuestra salvación, la victoria sobre los demonios. Ese es el mensaje. Fue vindicado a través del camino del sufrimiento. Ahora estoy tratando de explicar esto. Van a escuchar muchas interpretaciones. Inclusive no se ponen de acuerdo, como digo, gente, eruditos, de buena doctrina, de buena enseñanza. ¿Sí? Es probable, y yo creo, pienso, sugiero que es esto, que estos espíritus, y esto no es algo nuevo que estamos diciendo, porque es la interpretación común que más se ve se vio a través de la historia, ¿no? De los creyentes, que se está refiriendo justamente al momento, ahí a Génesis 6, 1 al 4. Génesis, si quieren me pueden acompañar. Génesis, nos vemos un poco, 6, 1 al 4. Esto es claro que está hablando que son de Noé, de la época de Noé, así que no hay problema con eso. Pedro está diciendo, son espíritus, espíritus, usando la palabra espíritu, que desobedecieron en los días de Noé. Entonces tenemos que ir ahí, 6, 1 al 4, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un contraste en hija de los hombres y espíritu, ¿no? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. O sea, está diciendo que el tiempo que le daba hasta el diluvio eran 120 años, no que iban a vivir 120 años todos los seres humanos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, acá también hay dos posturas, que estos que se les llaman hijos de Dios, algunos dicen, no, estas eran personas comunes. Hace poco escuché a alguien que es un buen erudito, pero que no suscribo, digamos, que está diciendo, no, son personas endemoniadas. Bueno, serían personas endemoniadas, no se llamarían hijos de Dios. ¿Cómo le llaman hijo de Dios a personas endemoniadas? Siempre, por la palabra que se utiliza en el hebreo, en ese caso, cuando se refiere a hijos de Dios, están hablando de personas que fueron creadas directamente por Dios, no a través de la procreación. Aparte, personas endemoniadas hubo en toda la historia, y no le nacían gigantes por casarse con otras personas que no eran, ¿no? Está endemoniado, va a salir alguien medio raro ahí. No. Más bien, sí, los hijos de Dios se están refiriendo, hay otras partes ahí en la palabra del Señor, por ejemplo en Job, libro de Job, donde cuando Satanás se fue a presentar delante de Dios fue con los hijos de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A ángeles. En el 38:7 de Job dice, cuando se estaba poniendo los fundamentos de la tierra y no había seres humanos, las estrellas del alba, los hijos de Dios, ellos, todos alababan, eran ángeles. Hijos de Dios igual a ángeles en todo el contexto del Antiguo Testamento. Así que lo más probable que eran... ¿Y qué pasó con estos ángeles? Dejaron su morada. De hecho, te voy a leer en otra versión, Judas 6, pueden ser los mismos, lo dice la misma palabra. Y los ángeles que no guardaron, que no mantuvieron su posición de autoridad y que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas, en el versículo 6. El mismo Pedro en el 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Estos son los demonios que están dando vuelta por todos lados y trabajando en contra del reino de Dios. Son demonios que porque no guardaron su dignidad, porque pecaron en ese momento, no los dejó libres, los mandó al abismo. No puede volver a pasar esto, que destruyan de esa manera el matrimonio, los genes. No va a volver a pasar. ¿Y cómo no va a volver a pasar? En prisiones de oscuridad, encarcelados, ya desde ahora, reservados para el día del juicio. Todo apunta entonces ahí, hay muchas cosas más, pero vamos a ir cerrando. Todo apunta que 1 Pedro 3:19, los espíritus encarcelados son ángeles caídos que desobedecieron a Dios en los días de Noé y como resultado ahora son parte del reino de las tinieblas demoníacos, pero que están reservados. Y el Señor les predicó no el evangelio, eso sería otra herejía, predicar el evangelio a los demonios, Satanás, ¿sí?
Te recuerdo que esa gente que anda todo el tiempo viendo demonios, que está en una liberación, supuesta liberación, y que el demonio, la persona manifestada, el demonio que estaba dentro, dice que, por favor, decía al que le hacía la liberación, esto contó un pastor en vivo e indirecto, no hay ningún libro, por favor, decía el demonio, no me deje, no me mande a cualquier lugar, o no me saque de este cuerpo, no me saque de este cuerpo porque me agarran los demonios más grandes y me fajan, algo así era. Y lo decía de una manera que cuando después terminó esa sesión, una mujer que estaba ahí, va y le dice al pastor, le dio pena el demonio, pastor, no tendríamos que predicarle también a los demonios. Pobrecito. No, es una herejía total. No le predicó el evangelio, sino que proclamó, acuérdense, queruso, como un heraldo, proclamó, declaró su victoria, demostrando justamente que él tiene poder sobre todo dominio, sobre todo autoridades, potestades celestes, en las regiones celestes. Todos, y podemos estar consolados por el hecho de que Jesús ha derrotado al león rugiente que busca devorarnos. Y no solo fue los que estaban ahí en la cruz del Calvario, alrededor, esos demonios que los exhibió públicamente, sino fue aquellos que no estaban en un lugar público, aunque de manera invisible, sino que fue a ese lugar y le proclamó la victoria. Entonces, aunque lo volvemos a decir, el texto es difícil de descifrar, el mensaje de Pedro no lo es. Es preferible sufrir haciendo el bien que por hacer el mal, porque Dios vindicará a aquellos que soportan el sufrimiento injusto, así como vindicó a su Hijo mediante el sufrimiento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie es la respuesta. Aún en el reino demoníaco está bajo, todo el reino demoníaco está bajo la autoridad de Jesús, inclusive los que están ahí, escondidos o encarcelados. Y Él fue y le demostró y le declaró y le proclamó su victoria. Podemos estar confiados de que Dios está obrando para sustentarnos y para traernos a sí mismo, hacia Él. Todos para ese día, para ese momento, así como lo fue en Cristo. Así que todo esto que estamos hablando, inclusive estos espíritus encarcelados, no es el punto principal, es lo que rodea lo principal. Está hablando de Cristo por el sufrimiento, a través del sufrimiento injusto, totalmente injusto, fue vindicado, llevado a la gloria. Ustedes también tienen que hacer lo mismo. Si la voluntad de Dios así lo requiere, como lo requirió en Cristo para nuestra salvación, acepten con gozo, con alegría, piensen en Cristo, miren a Cristo, miren el Evangelio, miren la cruz, miren su obra, miren su no termina en la cruz, sino que fue glorificado. Empezó con la cruz el 18, pero termina en el 22, que vamos a seguir la semana que viene, ¿sí? Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sé que hemos dado mucha información, pero es importante que podamos entender el mensaje en general. De saber que sí es bueno sufrir injustamente. Así tiene que ser. Es mejor, porque nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro maestro, nuestro amo, nuestro Salvador, también pasó por el camino del sufrimiento. Y si estamos acá y somos salvos y tenemos vida eterna es porque Él pasó por el sendero, Él caminó el sendero del sufrimiento, pero fue vindicado, fue puesto en el lugar de gloria, fue a la gloria atravesando ese camino. Y si nos toca pasar a nosotros también, tenemos que saber que es mejor sufrir haciendo el bien. Si nos toca ir a la cárcel por el Evangelio, Cristo padeció por nosotros, es justo por los injustos. Si tenemos que morir por causa del Evangelio, aún morir para nosotros es lo justo, porque somos pecadores. Pero el que no tenía que morir pasó por el camino del sufrimiento de manera totalmente injusta. Y fue y proclamó esa victoria, esa vindicación, aún a esos demonios que están en prisiones de oscuridad. Fue para todos evidente y patente su victoria, su proclamación. Te agradecemos, Señor, y siempre rogamos, Padre, que esta palabra encuentre aplicación en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos quejamos hoy en día, hasta por sufrimientos que son justos, por nuestros pecados, por hacer las cosas mal?
¿Y cuántas veces nos quejamos cuando alguien nos ridiculiza por nuestra fe? Señor, y te decimos, ¿por qué tengo que pasar por esto si estoy haciendo algo bueno? Señor, si tu voluntad sí lo requiere, es lo mejor. Es para tu gloria y nuestro bien. Porque en Cristo fue lo mejor. Pasó por el sufrimiento injusto para llevarnos, para abrirnos el camino, para rasgar el velo, para que estemos en Él para siempre, por la eternidad. Te agradecemos, Señor, y con este pensamiento queremos ahora participar de la cena. Y te agradecemos por que gracias a que el velo se rasgó y tenemos acceso, y gracias a la obra de tu Hijo hoy podemos participar de esta cena. Tenemos este privilegio, pensando siempre en memoria de tu Hijo amado, en su obra, en el Evangelio, en su muerte y resurrección, en su vida perfecta, muerte y resurrección, y siempre vislumbrando su venida. Para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús.